Bueno, ¿cómo les va? Bien. ¿Estamos bien? Bien. Sí. Todavía. ¿Se me escucha bien? Súper. Qué bueno. Tengo ganas de hacer 1000 preguntas más y me van a contestar así en corito. Esto me fascina. Bueno, damos oficialmente apertura a esta parte del encuentro, del panel de nuestro hermoso festival. Sabemos que muchos de ustedes han estado en los talleres previos y hay quienes por horario no pudieron y se suman ahora. Antes de contar un poquito del festival y otras cuestiones, no quiero dejar de nombrar a las queridísimas compañeras que me acompañan aquí en la mesa y generosamente se acercaron a conversar con nosotros, a ser parte y a compartir sus palabras, sus risas, Hicimos un desastre. sus chistes. Ya voy a prometer cosas respecto a las palabras de ustedes. No generes expectativas. Mejor más bajo. Bien. Ahí va. Menos presión, claro. Voy para la izquierda, me acompaña Gaby Mancilla, escritora, activista, fundadora y presidenta de la Asociación Civil Infancias Libres. Escribió los hermosos e importantes libros Yo Nena, Yo Princesa, Mariposas Libres, Derecho a Vivir una Infancia Trans, donde relata su vida como mamá de Lulú, niña trans y su recorrido por la escolaridad, y hoy está presentándonos su último libro, que es ESI con perspectiva travesti trans, un mundo donde quepan todes. Seguramente hay quienes ya lo vieron o lo podrán ojear con y sin H aquí afuera a la salida del encuentro. Luego nos acompaña también Caro Buceta, licenciada en Psicología, integrante de la REDI, Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, tallerista externa de programas de ESI del Ministerio de Educación de la Nación y trabaja en el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad en el programa Equiparar. Más luego nos acompaña también Sol Despeinada, como dice su documento, médica docente, trabajó en distintos medios de comunicación, en sus charlas, talleres, redes y demás, difunde y comunica temas claves sobre feminismo y sobre la ESI. De verdad, placer enorme que estén aquí con nosotros. Contar que este festival fue organizado junto al grupo del Departamento de Educación del CCC, el grupo que viene estudiando, militando, construyendo por la ESI, grupo compuesto por Gaby Ramos, Jo Padrós, Mica Flores. Obviamente serán conocidas para muchos de ustedes, quienes han llevado adelante todo este encuentro, junto a Julita también. Y juntos han coordinado una espectacular revista que vale la pena mencionar, llamada ESI Entramando, Reflexiones y Andares por una Educación Emancipadora, con más de 60 autores, autoras que han colaborado con distintas producciones, textos, lenguajes muy diversos. Revista que se puede descargar de manera gratuita en la página web del CCC. Quienes no tienen podrán obtener a la salida un señalador que tiene un código QR para que accedan directo a la revista, lo puedan descargar, disfrutar y usar como una gran herramienta pedagógica en los distintos lugares que habitamos. Nombrar también a quienes fueron parte clave para organizar este festival por Más ESI, es decir, quienes llevaron adelante los talleres, coordinando y brindando sus saberes, sus tiempos. Nombro a todes, a Nacho, a Maru, a Checha, a Maricruz, a Majo, a Lucía, a Cande, a Vero, a Eli y a Anto. Agradecerles un montón. Han visto que nos han traído distintas propuestas para abordar la ESI mediante el juego, mediante el lenguaje audiovisual, con movimientos del cuerpo, desde la lectura y desde la creación de personajes. También como un modo de multiplicar y construir distintos modos de abordar, de tratar, de pasar por los distintos partes
nuestras experiencias y saberes, cómo seguir construyendo esta ESI que hemos decidido ir por más en estos momentos. Decir también que el Festival del Día de la Fecha cuenta con auspicio del Ministerio de Educación de la Nación y nos pone contentas que el Ministerio haya también avalado y auspiciado esto en estos momentos. Y nos gusta también saber la variedad, diversidad de quienes han acompañado y participado y están aquí hoy con nosotros. Hemos leído de qué instituciones son partes y encontramos representantes, estudiantes, docentes de los distintos niveles, modalidades, distintas zonas de Capital y de Gran Buenos Aires, universidades, terciarios, bachilleratos populares. Nos alegra mucho saber que esta red que vamos tramando va teniendo nudos, hilos, que van tejiendo con otros en distintos territorios, espacios, instituciones. Y un poco la fecha no es fortuita, ustedes saben, hoy se cumplen 17 años de la sanción de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral. Nos parecía que era una fecha acorde para celebrar el cumpleaños, para juntarnos a conversar, a pensar, a disfrutar, a reírnos, a jugar. El otro día en otro panel nos decían, bueno, la ESI está saliendo de la secundaria, ¿no? Con sus 17 años, y podemos decir que es un momento bastante particular para la ESI. Podemos decir que sigue estando, pero quizás está en un momento muy intenso, en el centro de debates políticos en este año electoral. En ese sentido es que este panel lo decidimos llamar Ampliar y Comunicar ESI, un desafío urgente. Ahí la palabra urgencia hace al tiempo, al momento político. Sabemos que cuando se hacen encuestas a pibis de secundaria sobre qué más desean aprender en la escuela, la ESI aparece en primer lugar, ¿no? Es lo más demandado, se demanda más, se demanda cuando no existe directamente, o se demanda más cuando lo hay. Sin embargo, no deja de ser tema de impugnación por algunos sectores, ¿no? Y podemos preguntarnos entonces en este momento urgente, ¿qué es lo que molesta tanto, ¿no? ¿Qué molesta tanto de la ESI a algunos? Creo que podemos construir varias respuestas posibles. Para pensar una que quiero aportar ahora, me parecía piola traer un texto de Paul Preciado en esta charla, quien escribe a partir de marchas que sucedieron en Francia en el 2013, cuando se discutía la ley de matrimonio igualitario y la posibilidad de adopción por parte de parejas homosexuales. En momentos donde más de 600.000 personas salieron a repudiar esas leyes democratizantes, igualitarias, con discursos de queremos cuidar a los niños, ¿no? Y Preciado en su texto nos dice que no es extraño que estas personas defiendan sus privilegios con un hacha de guerra en las manos. Tal vez nosotros podemos, y nosotras cambiar el hacha por la motosierra y pensar que es la época que nos rodea. Y quería compartir algunas preguntas que se hace en este texto Paul Preciado, y ya darle la palabra a mis compañeras. Se pregunta, ¿quién defiende los derechos del niño diferente? ¿Quién defiende los derechos del niño al que le gusta vestirse de rosa? ¿Y los de la niña que sueña con casarse con su mejor amiga? ¿Quién defiende los derechos del niño homosexual, del niño transexual o transgénero? ¿Quién defiende el derecho del niño a cambiar de género si así lo desea? El derecho del niño a la libre autodeterminación de género y sexual. Resaltamos la palabra libertad, ¿no? ¿Alguien puede estar a favor de la libertad y oponerse a la ESI? Por último, en este texto llamado ¿Quién defiende al niño queer?, se pregunta Paul Preciado, ¿quién defiende el derecho del niño, nosotros diríamos de las niñeces, a crecer en un mundo sin violencia de género y sexual?
para pensar estas preguntas, para decir aquí estamos también, doy inicio al presente panel. Un aplauso. ¿Arrancamos? Dale. Pero tengo un micrófono increíble. Desde acá, mira, se escucha. ¿Cómo les va? Bien. No veo a nadie, disculpen. ¿Habrá alguna posibilidad? Hablo desde mi lugar porque a mí me es muy incómodo hablar y no verle las caras a las personas, ¿no? Si hay alguna posibilidad de bajar esa luz un poquito y... ¡Ay, qué lindo! Hay gente. Gracias, ¿no? Vamos a deconstruir un poquito todas estas formas que sé que quizás queda mejor, que es mejor para la luz, que es mejor para una foto o para que ustedes nos vean mejor, no sé, pero a mí me encanta, por lo menos en esta comunicación que para mí es importante. Qué lindo panel, qué lindo todo lo que contaste, qué lindo todas las personas que están acá. Hoy estoy muy contenta. Voy a aprovechar para hacer una mención sumamente especial que es obviamente para mí, pero compartirlas con ustedes también es importante. Estar sentada acá, hoy, y que esté escuchándome mi hijo Elías, el hermano mellizo de Luana, para mí es más que especial. O sea, no es lo mismo militar que sepa que mamá lo deja muchas veces a cuidado de otra persona, o que lo deja solo, o que tiene que esperarme. Él tiene Asperger, y también la ESI tendría que estar de una manera abarcando y dando a conocer cómo trabajar y cómo armar una escuela, no para el niño o la niña o las niñeces diferentes. Ese es un término que a mí no me gusta mucho. Pero estoy acá, Elías, en un montón de lugares donde mamá te deja en casa, está haciendo esto, luchando. Y que hoy vos estés acá. ¿Yo le puedo pedir un aplauso para mí? Está bueno no hacer tanto sonido. Gracias. Hablemos de lo urgente. Y vamos a tratar de hacerlo. Es un panel, obvio, tenemos poquitos minutos. Pero lo más urgente que yo quizás les pueda venir a invitar a hacer sería revisar la ESI que ya tenemos. Ya sabemos un montón de cosas de la Ley de Educación Sexual Integral, ya sabemos que no se aplica, ya sabemos que no se aplica como debería aplicarse, sabemos que en todas las escuelas del país no tenemos esta manera transversal de abordar con una perspectiva que defiende los derechos de las niñeces y resalta todo aquello que deberíamos hacer. Pero, ¿qué clase de ESI tenemos también? Una ESI que si no se actualiza, imagínate que todavía estamos pensando cómo hacer para que se cumpla, para que docentes, directivos, etcétera, no interfieran en este trabajo que tanto estamos defendiendo, en esta ley que tanto estamos defendiendo y resistiendo. ¿Qué clase de ESI tenemos hoy donde niñeces y adolescencias, travestis y trans no se encuentran tampoco? Entonces, como dice una compañera mía, Lorena Verdula, que es la profa, la primera técnica nacional de fútbol, que estuve en un congreso el lunes en la Universidad Nacional de La Plata, ella dice, tenemos una frazada, la ESI es una frazada que nos queda corta, porque cuando tenemos que hablar de las niñeces y adolescencias travestis y trans, no tenemos la representación de sus corporalidades, no tenemos, y ni se habla de sus identidades, el aula no está preparada para recibir a estas niñeces desde los 3 niveles, ¿no? Estamos hablando del inicial, de la primaria, de la secundaria, con todo lo que eso implica, con el desarrollo puberal en el medio, con toda la estructura que tiene la escuela y con toda la estructura y la mochila y la carga de prejuicios con la que un docente, una docente se para frente al aula. No hay un plan para esperarles, no hay un plan que les reciba y no se genera el contexto para que ninguna niñez trans travesti se sienta identificada, se vea reflejada. Hoy tenemos, creo que todas las personas que estamos acá, tenemos ya un montón de cosas sabidas, como, supongo, la ley de identidad de género. No hace falta que la repitamos, no lo vamos a repetir, pero más de un 80% de las escuelas, y cuando digo escuelas digo todas las personas que conforman la escuela,
no conocen la ley de identidad de género. Por estadística, nosotros desde la Asociación Civil Infancias Libres tenemos la primera encuesta, el primer relevamiento sobre 200 experiencias de niñeces y adolescencias travestis, trans, sus familias y la escuela especialmente, que la pueden descargar, está en PDF de manera gratuita en las redes sociales de Infancias Libres. 74% de las escuelas no saben cómo acompañar a una niñez travesti trans. No estamos hablando de la experiencia única de Luana, estamos hablando de más de 200 familias en 200 escuelas, con 200 docentes y con infinidad de familias que acompañan al resto de las niñeces que comparten el aula con nuestras hijas. Estas experiencias de niñeces y adolescencias trans, travestis, no binarias, vienen a interpelar no solo a la ESI, para pedir esta actualización, esta mirada, esta perspectiva travesti trans, para mirarles, para pensarles. Nos invita también a revisarnos. No vamos a poder acompañar a ninguna niñez trans travesti sin revisar nuestra propia niñez. ¿A qué me refiero? ¿Quiénes somos? ¿Por qué nos vestimos como nos vestimos? ¿Qué hizo este sistema con nosotros? ¿Realmente fuimos infancias libres nosotros? Si hay algo de lo que no podemos zafar ninguna persona, es de la infancia que tuvimos. O sea, todas las personas que estamos acá fuimos niñeces en algún momento. Y estuvimos atravesadas por este sistema, por esta cultura, por el rosa y el celeste, por la princesa y el superhéroe. Y vivimos replicando todo esto, que son mandatos culturales, con la idea de que es del orden natural, del orden biológico. Que si una persona nace con pene, es varón, tiene que ser varón, comportarse como se comportan los varones, jugar con lo que supuestamente juegan los varones, y con el color celeste, con el estereotipo, con el pelo corto, con todo lo que ya sabemos, y que intentamos deconstruir todo el tiempo. Y si esa persona nace con vulva, debe de ser mujer, esa princesa que tiene que estar toda de rosa y con brillos. Y por más que haya personas que tenemos la cabeza súper deconstruida, que esa deconstrucción es constante, ¿no? Si hay alguien que me dice, yo estoy reconstruido, le digo, no, la verdad que no. Estamos en un proceso de deconstrucción constante. Y creemos que lo que estamos haciendo y que ahora las niñeces o las juventudes vienen mucho más abiertas y que ahora, la verdad, que la realidad de las niñeces travestis y trans nos muestran otra cosa. La historicidad de la comunidad travesti trans expulsada por la educación, por el sistema de salud, por el propio hogar, nos muestra otra cosa. Las estadísticas nos siguen marcando un promedio de vida de 35 a 40 años para la comunidad travesti trans. Y las niñeces y adolescencias, tanto Luana como todas las niñeces, incluso las que están acompañadas por su familia, no escapan a la historia de su comunidad ni a esta expectativa de vida. 40% de índice de suicidio, especialmente en adolescentes. Y saber, siendo mamá de una adolescente trans, que solamente el 1% de la comunidad va a llegar a la vejez, es lo que me lleva a escribir todos los libros que he escrito. He pasado y he presentado mis libros, no sé si alguien habrá escuchado el libro Yo Nena, Yo Princesa, Luana, la niña que eligió su propio nombre, que va a cumplir el año que viene 10 años, una década de que existe el Yo Nena. O sea, estamos que poner a pensar que Luana tenía 6 años cuando le dieron el DNI, ese primer DNI en el mundo, ese hecho histórico que marcó en la historia de la comunidad travesti trans y en la sociedad, que se dio vuelta para escuchar qué era lo que esta niña estaba diciendo. Una niña con pene, con un DNI, con el nombre que ella se había elegido, con una lucha enorme, que muchas de las personas creen y endulzan esta historia para decirme qué historia hermosa y conmovedora. Yo cuando me dicen, Gabriela, leí tu libro, qué hermoso, tiemblo. Porque si vos ves que el padecimiento, la violencia y toda esa historia tremenda que vivió Luana, que no tendría que haberla vivido si fuésemos otra clase de sociedad, y que históricamente ha vivido toda la comunidad, si eso es hermoso, nos tenemos que revisar realmente para ver qué es lo que consideramos, cuáles son nuestros parámetros, ¿no?, de lo hermoso y de lo conmovedor.
El libro Yo Nena, Yo Princesa inspiró la película, no sé si alguien la vio, sí. La peli Yo Nena, Yo Princesa, quien no la haya visto está en la plataforma Star Plus, la pueden ver. No es una película hermosa, es una película que te enseña, es una película que muestra la realidad de la niñez, de cómo empiezan a manifestarlo, de cómo interpela a todas las instituciones de esta sociedad, cómo nos interpela como personas, como sociedad. Y en ustedes, si la mayoría de acá son docentes, ¿cuál es la doble responsabilidad que tenemos en la educación? ¿Cómo vamos a tener otra clase de sociedad si no la volvemos a educar con otra perspectiva y otros parámetros? La niñez trans travesti existe, existió siempre. Como dice nuestra mayor referente que tenemos acá en Argentina, una de las tantas, Marlene Guayar, vamos a seguir naciendo, dice Marlene Guayar. Esto que se planificó como un exterminio, como un genocidio travesti que denuncian las mismas compañeras, las niñeces trans travesti lo están sufriendo hoy en la escuela, en el segundo lugar de expulsión y de maltrato. No se genera el contexto para que la niñez travesti trans pueda aflorar libremente, ser y tener pertenencia. Hoy la niñez resiste. La permanencia dentro de la escuela, con el sistema como está, con la estructura que tiene la escuela, les deja por fuera, les invisibiliza, les violenta, les discrimina constantemente. Y por más que no sea directa la discriminación, cuando tu cuerpo no es visible, cuando tu cuerpo no es legítimo, cuando no hay una lámina, como tiene este libro, por ejemplo, una lámina que muestre esta femineidad con pene, en el desarrollo desde niña, adolescente, cómo llega a ser adulta, en esta corporalidad de varones trans, de masculinidades trans, de personas no binarias, de personas de género fluido, cómo podemos empezar a hablar de otra manera, no que incluya, sino que amplíe. No necesitamos una ESI inclusiva, ni una escuela inclusiva. Esto de meter a las niñeces trans travestis en el sistema como está, hay que modificar el sistema, hay que modificar la estructura de la escuela que ya caducó y que ya no sirve. Si no, la niñez trans travesti va a seguir siendo una papa caliente que cuando llega al aula y cuando descubrimos que hay una niñez trans travesti en el aula, ya es tarde porque no la pensamos, no tenemos un plan para recibirla. A pedido, ¿viste cómo decís? A pedido del público, de verdad, no, esto es de verdad. A pedido del público, me tuve que sentar a escribir este libro. Pero de verdad, porque las personas, especialmente en los institutos de formación docente, les docentes, cuando yo llegaba a algún espacio así a dar charlas o a presentar los otros libros, me decían, leí tu libro, Gabriela, tengo un estudiante, y no sé qué hacer. O sea, a veces el leer o ver la película o me podés googlear, ¿no? Googleás y encontrás toda la información que vos necesitas. Pero a veces hace falta tener esta perspectiva para poder pensar actividades que tiene este libro, talleres para los 3 niveles, cuentos. No existe dentro de la bibliografía que tenemos en la escuela, que nos bajan, un cuento donde una niña trans sea protagonista, donde se hable libremente de estas corporalidades. Tiene un capítulo de mitos y realidades, esto que creemos y consideramos que está bien, que es normal, y que en realidad estamos siendo muy violentos, muy violentas. La discriminación por desinformación no deja de ser violenta, y la persona adulta vive disculpándose. No sé si alguna vez escucharon, ay, pero lo hice sin querer, ay, pero teneme paciencia, y ya me voy a acostumbrar, y te repito el nombre anterior, pero porque no, de este tema a mí en el instituto no me lo enseñaron. Lo que pasa es que hasta que me vaya acostumbrando, podemos empezar a detectar las violencias que cometemos contra las niñeces y vamos a tener que revisarnos un montón como sociedad. Este libro realmente es para tener un mundo donde quepan todos. Cuando vos tenés una hija que queda por fuera de todo, cuando tenés niñeces y familias desesperadas que van a buscar en la escuela lo que la escuela no les puede dar, cuando a veces ustedes no tienen las herramientas necesarias, nosotros se las estamos compartiendo. Pero hay una parte que nosotros, desde este lado, no podemos hacer que te toca a vos. Salir de la zona de confort, incomodarte, informarte,
tomar conciencia de que se salvan vidas, pero también tomar conciencia de cuál es la vida que a vos te importa, cuál es la vida que vale más. ¿Cuál es la vida que se puede matar, que se puede violar, que se puede invisibilizar, que queda por fuera del derecho a la educación? ¿Cuál es esa vida que te incomoda a vos? En pensar en esa corporal, en esa nena que tiene pene, en ese varón que tiene vulva, en ese varón trans que va a menstruar y que en la escuela no está preparada para contarte que el ciclo menstrual también puede corresponderle a un varón trans. No se puede hablar de gestación solamente ni de embarazo adolescente sin tener presente a los varones trans. Y a veces no sabemos cómo nombrarlo. Este libro te ayuda, te guía, te va poniendo esas palabras que quizás te van a costar asociar. Y no se trata de que si creo o no, si lo acepto o no, si este tema me parece interesante. Cuando me dicen, ¿sabes que este tema me parece interesante? Yo trato de concentrarme, yo no tengo eje, así que no me voy a salir nunca del eje, porque vivo fuera de mi eje. Pero esto no es un tema interesante, es un tema obligatorio. No te vamos a pedir permiso, ni te vamos a invitar a que si tenés ganas, no solo veas este libro, sino que te intereses en la infancia travesti trans. Te vamos a decir que sos parte del problema. Te vamos a decir que las niñeces trans travestis están adentro del aula. Las niñeces travestis y trans que están acompañadas por sus familias te van a exigir que les acompañes en esta desobediencia. Y vas a desobedecer vos con estas niñeces y vas a pagar las consecuencias también. Porque acá, ¿cuántas personas seremos? 50, 60, no sé, 30, 20 personas, ponele. 300 personas, que no lo somos, ¿no? Salí a la calle. Tomate el subte, tomate el tren, andate para el conurbano donde vivimos nosotros, o mejor tomémonos un micro y vayámonos a Salta, vayámonos a otras provincias donde las chicas entre los 10 y los 12 años, que es cuando empieza el desarrollo puberal y donde más, voy a ser grosera, se les nota que son travestis en esta pubertad, en la edad que ahora tiene Luana, es en un casi 80% que están arrojadas al sistema prostituyente. La escuela es cómplice de que hoy una adolescente no solo no esté en su casa, sino que no esté en la escuela. Hoy incomoda mucho más una chica trans adentro de la escuela secundaria, con esa edad, que si está parada en una esquina. Somos una sociedad que ha arrojado a las compañeras trans travestis al sistema prostituyente siendo niñas. Y eso es un crimen. Eso es aumentar el supuesto consumo de un varón pedófilo. Y eso no lo dice nadie. Toda la sociedad creía, y yo también, antes de tener a Luana, que una chica trans se paraba en una esquina porque quería. Porque en lugar de ser docente, o tener sueños de ser doctora, o tener sueños de ser pediatra, o tener sueños de ser psicóloga, le encantaba ser prostituta. ¿Qué tenemos entonces hoy? Niñeces, a partir de este hito en la historia, que es la existencia de Luana, la visibilidad de Luana. Luana no es la primera nena trans en el país. Luana es la primera niña trans acompañada por una familia. Y como dicen las trabas, compañeras de militancia, Luana es hija de la ley de identidad de género. Creo que, ay, se me fue la piel de gallina, las compañeras travestis que hoy no están, como Loana Berkins, como Diana Zacayán, y la lucha que sigue sosteniendo en la actualidad Marlene Guayar, Susi Shock, Florencia Guimaraes García, Alma Fernández e infinidad de compañeras travestis que les puedo nombrar, no sé si se imaginaban que iba a haber una nena que con 2 años dijera yo nena, yo princesa. Y que no solo eso, que hubiese una mamá del otro lado tratando de escuchar y de acompañar con todo el amor que podía, súper desinformada. Y cuando a mí a veces me dicen que este proceso es difícil, a mí justo me van a decir que el proceso es difícil. Yo les entiendo, sí, les entiendo y sé que el proceso es difícil, que muchas veces es doloroso, que se pierden muchas cosas, que vas a estar en el ojo de la tormenta y que todo el mundo te va a estar mirando y juzgando a ver qué haces, qué no haces, y seguro
que vos vas a tener muchas ganas de colgar una de estas láminas que están en este libro que tienen nenas con pene y nenes con vulva para mostrarle a todos qué clase de corporalidades existen y que la niñez travesti trans merece y tiene derecho de estar dentro del aula representada por un libro. Después te vas a tener que bancar que vengan familias a golpearte la puerta a decir ¿qué le explicaste a mi hijo, a mi hija? Porque si hoy cuestionan la ESI así como está, imagínense con esta perspectiva que yo planteo. La genitalidad no define la identidad de las personas. Y eso no es a voluntad nuestra, si queremos, si no queremos. El lenguaje inclusivo, hablar con la E, está en el marco del artículo 12 de la Ley de Identidad de Género. Y además tenemos el Decreto Nacional del DNI con la X. Si una persona, una niñez, no desea ni se ve representada con la A ni con la O en el lenguaje ni en los pronombres, nuestra obligación es nombrarla con la E. No es voluntad, no es si yo tengo ganas, si puedo, si me gusta. Y le mece, ¿viste esa tontería? ¿Cómo estoy cuidando con las palabras? Hubiese dicho esta pelotudez y no. Dije esta tontería. Me condiciona el espacio. No es nuestra voluntad. Esto, adultocentrismo y desinformación, resistencia y prejuicios, que lo tenemos todas las personas. Trabajar con eso, yo te puedo invitar a leer el libro, a googlear, a ver la película, a seguirnos en las redes sociales, a ver todo nuestro trabajo, pero hay algo que vos vas a tener que hacer, que es revisarte, ver cuáles son tus prejuicios, quitar el ojo como objeto de estudio para la niñez. La niñez trans travesti no tiene que ser tu objeto de estudio. El objeto de estudio somos nosotros, nosotras, nosotros. En lugar de preguntarnos, y cierro con esto, así se queda tranquilo, ¿qué le pasa a la niñez travesti trans? ¿A qué baño va a ir? ¿En qué fila se va a formar? ¿Qué vamos a hacer con esta niñez? Pregúntate qué te pasa a vos cuando pensás en una nena trans, en un nene trans. ¿Qué te pasa a vos? Y cuando salgas de acá, sabe que la que vuelve a su casa con la nena trans y tiene que llevarle respuestas de esta sociedad de mierda, soy yo. Yo soy la mamá. Pero ¿y si la mamá fueses vos? ¿Y si la tía de Luana fueses vos? ¿Y si vos te estuvieses enamorada o enamorado de Luana? ¿Y si fuese tu nieta? Saca el vínculo. ¿Y si fuese tu estudiante? ¿Y si te la cruzás acá en la vereda? ¿Te darías vuelta para codear al de al lado y decirle, mirá, tiene barba? ¿Qué es? Cierro con eso, gracias. Gracias Gaby. Ahora sí le damos a Caro Buceta la palabra. Ahí está. Bueno, hola, ¿cómo están? Un placer estar en esta mesa con la presentación de Alan, que estuvo buenísima, y con las compañeras Gabriela y Sol, que es un espacio súper interesante para que podamos reflexionar acerca de estas cuestiones. Conmovida, por supuesto, con la intervención de Gabriela, que, bueno, conozco mucho la historia porque como yo trabajo en el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, bueno, ahí está una de las personas que acompañó también mucho a Luana Vale Paván. Ah, vale, como sí. Bueno, yo les vengo a contar un poco cómo es esto de ampliar la ESI y ver qué urgencia tenemos desde la perspectiva de discapacidad. Un poco haciendo algunos paralelos y algunas cuestiones referidas a la ESI y la perspectiva en discapacidad, podemos citar de que la ley de ESI es del 2006. Una ley de ESI que fue pensada, concebida binariamente, que fue pensada en sus contenidos también desde un lugar disruptivo, pero tal como decía Gabriela, que es una frazada que nos queda corta.
Y en el escenario internacional estábamos cursando la promulgación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de ONU, una convención que tuvo, o tiene, mejor dicho, un lema que es nada de nosotros sin nosotros, que es altamente revolucionario ese lema para el colectivo de las personas con discapacidad. Es altamente revolucionario porque venimos de un vestigio de un modelo médico rehabilitador, desde un paradigma asistencial, desde un paradigma de tutelaje, desde un paradigma de normalizar a las personas con discapacidad. Entonces, el tener esta convención como paraguas internacional y que paralelamente estemos hablando de que en ese año también podemos gozar, complacer de esta ley de educación sexual integral, no me parece una casualidad. Son dos cuerpos legales, un instrumento nacional y un instrumento internacional que nos da la posibilidad de interpelar nuestras prácticas todo el tiempo y que además es el piso para pensarnos desde un lugar más amplio de nuestro propio eje. Porque ya desde sus inicios esta Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue planteada desde un lugar que fue redactada no solo por los estados, sino también que fue redactada por las organizaciones de la sociedad civil que representan a las personas con discapacidad. Y eso es darle voz a las personas que son protagonistas de su propia historia. Y la ESI también nos habla un poco de esto, ¿no? De darle voz a esas decisiones, de darle voz a ese lugar que queremos tener en el mundo, a esas elecciones que nos encuentran con ganas de querer ser quien queremos ser. Y fíjense el disparador que es la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que a pesar de que hay muchos vestigios de los estereotipos sociales que existen sobre las personas con discapacidad, sobre su sexualidad y sobre su genitalidad, donde permanentemente nos están infantilizando, donde permanentemente están cuestionando nuestros ejercicios de la genitalidad. Y si elegimos una identidad de género, nos dicen que estamos jugando y que no sabemos lo que estamos haciendo y que probablemente no entendamos para dónde vamos, desvalorizando siempre nuestros pensamientos y nuestras elecciones. Entonces esta convención nos refuerza, nos acompaña y nos convoca a reivindicar estos derechos que están plasmados en los diferentes artículos, porque, por ejemplo, por citar un simple ejemplo, el artículo 23 que nos habla del respeto del hogar y la familia dice que las personas con discapacidad tenemos derecho a elegir si queremos tener o no tener hijos, a elegir el espacio de tiempo entre un hijo y otro si es que queremos tenerles, y un montón de cuestiones como por ejemplo el garantizar la fertilidad de las personas con discapacidad, especialmente de niñas y mujeres. ¿Y por qué dirá todo esto? Porque en el universo tan
heterogéneo de las personas con discapacidad, también se da estas desigualdades de género que todo el tiempo estamos trayendo desde la educación sexual integral, donde se pronuncian esas desigualdades en las diferentes interseccionalidades, porque no es lo mismo ser una mujer con discapacidad que ser una mujer sin discapacidad. No es lo mismo ser un varón con o sin discapacidad. No es lo mismo ser una persona trans con o sin discapacidad. A todo eso se le va ampliando la posibilidad de transitar situaciones de violencia, de transitar situaciones de exclusión. Y fíjense qué diferente, a veces incluso, son las agendas que cuando hacemos un recorrido histórico y decimos, bueno, estamos con la Ley de Educación Sexual Integral, tenemos en nuestro paraguas de tratados internacionales la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y vamos por más, y aquí pasamos la Ley de Identidad de Géneros, la Ley del Matrimonio Igualitario, toda la militancia que implicó el acceso al aborto legal, seguro y gratuito, militancia que por supuesto desde Redi acompañamos porque siempre vamos por el garantizar y ampliar derechos. También la agenda de las mujeres con discapacidad está asignada por la lucha de poder maternar, ¿sí? Porque hay un montón de casos acá y en el mundo, no simplemente en Argentina, en el cual tomamos conocimientos, incluso estuvimos litigando, que a mujeres con discapacidad les sacan sus hijos por el simple hecho de ser mujer con discapacidad. Entonces, ¿cómo no defender este eje de la ESI de reconocer esta perspectiva de géneros y poder visibilizar en la escuela, que es en el lugar donde se deberían garantizar derechos y también sostener esta posibilidad de igualarlos, que se puedan hablar de estas cosas? Por eso se hace sumamente necesario pensar una ESI con perspectiva de discapacidad. Claro que, como ya venimos diciendo, esto no se cumple en línea general en las instituciones educativas de ningún nivel. E imagínense lo que sucede también en las escuelas llamadas escuelas especiales, donde no se trabajan las cuestiones referidas a la genitalidad y solo llamamos educación sexual integral cuando transitamos solo el eje de valorar la afectividad, que por supuesto que tenemos que hablar de los afectos, por supuesto tenemos que trabajar en esto de reconocer nuestros sentimientos, nuestras emociones, poder profundizar en el vínculo con un otro, con una otra, con un otro, pero también es fundamental traspasar esta barrera y poder hablar de la genitalidad. Porque hablando sencillamente y a calzón quitado, vamos a decir así, las personas con discapacidad también cogen, ¿no? Sí. Y también se dan situaciones complejas, disruptivas, sea en el ámbito de la escuela, sea en el ámbito de la familia, sea en el ámbito de las organizaciones de la sociedad civil. Y son hechos de los cuales hay que hablar, no es que esconderlos abajo de la alfombra. Para eso vino la ESI, para quedarse, para brindarnos herramientas,
para que circule la información, para poder detectar abusos sexuales a niñas, niños, niñes, para poder detectar situaciones de violencia, porque las personas con discapacidad no estamos exentas de vivir experiencias de violencia. Y esto es muy complejo y debería ser también un tema sumamente obligatorio en las escuelas, el hablar sobre estas cuestiones, porque si hablamos de prejuicios, siempre pensamos, o muchas veces se piensa de, no creo que viva una situación de violencia la persona con discapacidad. Y menos con, esa chica, con ese chico que eligió, que está de novio y que la cuida tanto, mirá cómo la lleva a todos lados. No, es celoso porque la quiere, porque la está cuidando, porque la sociedad es tan mala que la puede maltratar. Entonces está bien que la vaya a buscar, que la llame permanentemente, que le revise el celular. Y claro, esto hace que ni adolescentes ni mujeres con discapacidad que están transitando situaciones de violencia puedan identificarla, porque imagínense que si toda la población tenemos naturalizadas un montón de situaciones de violencia, un montón de micromachismos, las personas con discapacidad, y más específicamente las mujeres con discapacidad, les cuesta más identificar cuáles son esas situaciones de violencia. Y ni que hablar de poder denunciarlas, porque eso ya significa el poder tener un acceso a una información que no tiene, porque las barreras de información, estas barreras comunicacionales, están presentes, están amplificadas, porque muchas veces las campañas son videos que quizás no están realizados en formatos accesibles, hay ausencia de lengua de señas argentina, entonces las mujeres sordas no acceden a ellas, porque a veces aparecen campañas que son visuales en la calle, entonces yo no me entero. Y una serie de situaciones que hacen que esa información no esté. Y después, por supuesto, hay otro recorrido, otro circuito, donde ahí tenemos que empezar a pensar qué hacemos en materia de una ESI con perspectiva de discapacidad y que sea anticapacitista, porque después tenemos todos protocolos en educación, en justicia, en salud, que claro, están pensados por profesionales que por supuesto no tuvieron una ESI con perspectiva de géneros, discapacidad y anticapacitista. Sí, 2 minutos, perfecto. Entonces suelen pasar situaciones como que las mujeres con discapacidad visual viven algunas experiencias de acoso callejero, van a denunciar y a la hora de denunciar les dicen que no les pueden tomar la denuncia o que esa denuncia va a quedar medio en el aire porque no saben describir al agresor o al acosador. Entonces fíjense cómo es sumamente importante que esté esta perspectiva presente. Por todo eso, desde Ready llevamos adelante un proyecto que duró 3 años y medio, que es el proyecto Desear con Inclusión, y que tiene un montón de materiales al cual ustedes pueden consultar. Tienen videos, tienen campañas, tienen un libro que se llama Desear es mi derecho, y sobre todo tienen algo que por ahí les puede llegar a interesar para trabajar en las aulas, porque es una aplicación que se llama Nuestra Decisión, que contiene información sobre derechos sexuales reproductivos y no reproductivos en formatos accesibles, con un lenguaje claro para que puedan ser aprendidos, disfrutados y militados por todos. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias, Caro. Adelante, Saúl. Bueno, se quieren morir porque queda una más, ¿ok? O sea, wake up. Bueno, bien. Bueno, muchas gracias por invitarme. Para mí es un honor, un placer. Me siento privilegiada, de hecho, de compartir con estas personas una agüita. Podemos compartir otros líquidos también, desde ya. Yo hice un pedido muy especial por contrato. Pero me siento muy privilegiada, muy honrada. Sin embargo, agárrense fuerte de la silla porque estoy re caliente. Hoy es un día muy particular, muy especial. Desde ya, obviamente, es un cumpleaños y eso se celebra, sin lugar a dudas. Pero me parece que si algo nos enseñó Harry Potter... No sé de qué se ríen. Harry Potter jamás le dijo quien no debe ser nombrado a Voldemort, ¿verdad? Nosotros no vamos a hacer menos, y yo voy a nombrar con nombre y apellido a Javier Milei, que es quien amenaza esto que estamos celebrando hoy. Y es la gente que, en definitiva... En referencia a Harry Potter aplaudieron. Aquí está la vara bajísima. En este sentido, siento que hay que nombrarlo y que no hay que temer eso. También en este sentido creo que si bien él no es el único, no es la única persona desde ya, que tiene ideas que atentan y amenazan contra nuestras libertades individuales y colectivas, representa, me parece que es una excelente representación de lo que nos amenaza hoy en día en nuestro presente, de lo que de alguna manera nos amenazó en nuestro pasado, que hay que tener memoria, y sin lugar a dudas lo que amenaza nuestro futuro y cómo se puede conservar nuestro futuro en ese sentido. Me parecía importante que lo nombremos porque creo que estamos todos pensando en esa persona cuando hablamos de esas amenazas, sobre todo a nivel estatal, a nivel de las leyes que pueden de alguna manera afectar positiva o negativamente nuestro andar, nuestra libre circulación en las condiciones en las que sea, pero libre al fin. Y en ese sentido me parece importante que sea nombrado. Y porque es una forma también de responsabilizar a las personas que deben hacerse cargo de esto, además de los medios de comunicación y las redes sociales. Además de esto, de alguna manera, bueno, no sé por qué dije eso, pero tiene mucho sentido. Iba a decir, de alguna manera la recibí de médica, no sabemos cómo, pero sucedió. Y en este sentido, represento tranquilamente todo lo que está mal. No tengo ningún problema en decirlo. Es esa representación que queda pegada, como un moco que se te pegó en el colectivo. Y eso es la medicina, para mí. Pero bueno, son herramientas que adquirí. Realmente mi tránsito, mi paso por la Facultad de Medicina en particular, es mi experiencia, desde ya que no debe ser la de todo el mundo, y celebro las buenas experiencias, y celebro la gente que ha vivido la formación en medicina como algo bueno, y lo celebro, y me encantaría que a todo el mundo le pase lo mismo. En mi caso particular, estudié una disciplina, estudié en un microuniverso en el que las personas históricamente han invertido muchísimo dinero para estudiar de dónde proviene el pene, o estudiar las diferencias entre los cerebros entre hombres y mujeres cis, para poder sacar un paper, para dar una explicación y para justificar desde ya obviamente las relaciones de poder. Porque no tiene otro sentido estudiar diferencias entre cerebros, más que sea para justificar relaciones de poder. Y eso es lo que sucedió históricamente. La medicina y la ciencia ha estudiado eso, ha pesado cerebros de cadáveres para entender y buscar efectivamente el resultado que querían, que es que los cerebros de las mujeres cis pesen menos que el de los varones. La ciencia le encanta medir cosas, así que también no solo ha medido eso, ha medido los diámetros de los cráneos para darse cuenta, a ver si efectivamente había una inferioridad o una superioridad entre estos dos sexos. Hablo en términos binarios porque así está escrita la historia, y yo sería demasiado generosa en agregarle inclusividad al relato de la historia nefasta de la que viene la ciencia. No voy a ser tan generosa. Así que lo voy a decir en términos binarios porque así está escrito. La ciencia ha medido los cráneos, los ha rellenado con algún líquido para ver cuánto volumen pueden almacenar, para ver si efectivamente los cráneos de estos varones cis podían almacenar más volumen. Ojalá lo aprovecharan. Pero no sucede. Bueno,
Me acordé que había un varón y uy, la puta madre. En este sentido, han medido los penes, han medido el clítoris, y en ese sentido han buscado cuál había sido la diferenciación en el estímulo hormonal que recibe cada órgano eréctil para poder desarrollar este tamaño, esta forma, esta morfología. Constantemente para buscar esa diferencia y armar esos cuadritos pedorros que encontramos y abrimos en cualquier libro, el libro de mala muerte que abrimos de educación sexual de los 80, con suerte de los 90, tristísimamente 90, de los 2000 que me da miedo, que abrís y encontrás el cuadro que te muestra las diferencias entre hombres y mujeres, que te va a decir, bueno, las mujeres son más comprensivas, son más imaginativas, no sé, ya no me acuerdo, pero una serie de cosas, y los varones son más arriesgados, más de hacer, no planifican tanto, hacen más. Bueno, una serie de diferencias que sin lugar a dudas han desarrollado la verdadera ideología de género, que es la que hoy queremos derribar. Esa ideología de género es la real, no es la que viene a decir la verdad que vos podés acostarte con quien vos quieras mientras haya consenso y la tenés que pasar bien, no importa lo que suceda a tu alrededor, vos tenés que gozar y tener placer. Eso no es ideología de género. Ideología de género es que en tercer grado abras un libro y te muestren un cuadro comparativo de varones y mujeres de las corporalidades para decirte cuáles son las diferencias, y ni siquiera son diferencias corporales, porque las podemos discutir, total son estadísticas y medidas. Son diferencias sociales, o sea, no tiene un pedo que ver con la biología, y sin embargo aparecían esos cuadros nefastos en esos libros, que yo he estudiado y estimo que ustedes también, no quiero decir su edad, pero seguramente han estudiado de ahí, no quiero, perdón, no sé, son muy jóvenes, pero quizás han llegado a esa época. Bien. En este sentido, estos cuadros y estas láminas, que los recuerdo porque Gaby ha mencionado unas láminas en su libro, que por cierto lo tengo y es muy bueno, que recomiendo, ha existido, anteriormente a eso, han existido unas láminas espantosas en donde la educación sexual era explicarte que tengas cuidado porque tenés un útero. Literalmente era ese el mensaje. Tenés cuidado porque alguien de esta habitación tiene útero. O sea, como agárrense de las paredes, pónganse un corcho, no se entendía bien cuál era el mensaje, no había ningún tipo de información. Ese tipo de educación sexual no sirve, no funciona, y no es una opinión, es un dato que no funciona. No funciona, porque constantemente las infecciones de transmisión sexual no pararon de ascender, y los embarazos no intencionales en la adolescencia sobre todo, tampoco han parado de descender. Sí es cierto que han descendido a partir de ciertas expectativas y ciertos movimientos, sobre todo de los grupos feministas y de las diversidades, que han buscado otros resultados dentro de esas estadísticas y que para eso han laburado y han dejado de dormir y han ido a las marchas y han ido a cagarse de frío acá a 10 cuadras para solicitar y pedir y exigir una ley que te ampare, un papel, una firma, para pedir eso, esa firma o ese conjunto de firmas, o que debatan efectivamente en un salón, en una habitación, que otras personas que no tienen un pedo, no tienen ningún interés en lo que nos está sucediendo a nosotros, debatan en una habitación qué es lo que van a hacer con nuestras vidas, o qué van a hacer con nuestro placer, o qué van a hacer con las vidas de esas infancias. Es una lucha muy desigual y muy injusta que las infancias, no solo de nuestro país, de nuestra región, y me atrevo a decir desde ya, obviamente, de este estúpido planeta, es bastante injusto que esas infancias tengan que nacer, como dice un texto muy conocido, en territorio enemigo. En territorio enemigo porque están en guerra con la religión, en guerra con el Estado y en guerra con la ciencia. La religión constantemente le dice a esas infancias o le dice a esas familias lo que tienen que hacer, con quién se tienen que casar, cuáles son esas reglas impuestas que las disfrazan de moral, que después lo podemos discutir. Pero en guerra con la religión seguro. En guerra con el Estado, que es quien efectivamente debería prestar esos debates que se tienen que dar, efectivamente debería bajar las leyes que tiene que bajar, y efectivamente debería bajar los presupuestos que tiene que bajar, contemplando cuál es la importancia de que esas infancias tengan voz y voto, de que esas infancias efectivamente tengan un pasar por la educación, idealmente más o menos como el que tenemos más o menos la mayoría de las personas, y es que estoy siendo muy generosa. Y eso tampoco sucede. Está en guerra con el Estado, por eso tenemos que salir a cagarnos de frío a pedir una ley. Y está desde ya en guerra con la ciencia, porque nos hemos hartado de estudiar las pelotudeces que tenemos que estudiar, de estas mediciones del cerebro, pesar los cerebros, medir los cráneos, pensar si, bueno, qué hace la testosterona, qué hace el estrógeno, y tener las discusiones que tenemos que tener. Al divino botón, al pedo. Yo me tengo que pasar todos los días en redes sociales discutiendo de las pavadas más grandes, de decir, los varones cis tienen glándula mamaria, si tengo que ponerme a discutir si una persona trans tiene derecho a existir o no tiene derecho a existir. Eso estamos discutiendo hoy, al menos hoy, en uno de los escenarios más importantes que de hecho está definiendo las elecciones, que son las redes sociales. Eso es lo que estamos discutiendo.
El feminismo está cansado. Y lo digo porque formo parte del grupo de personas que está cansado. Y cuando digo cansancio, un ejemplo muy claro, al menos para mí, y si no estamos de acuerdo, estoy dispuesta a discutirlo, es que en el 2018 este salón estaría lleno hablando de educación sexual integral. Y en el 2023 estamos celebrando esto, sí, desde ya. No somos la cantidad de gente que podría haber sido en otra época. Pasó una pandemia, pasaron muchas cosas, hay una crisis económica que nos está dando vuelta, la verdad es esa, y lo cierto es que todo es más costoso y todo es mucho peor de llevar. Pero lo cierto es que en estas luchas que tiene el feminismo, que tienen los movimientos de la diversidad, que tienen los movimientos de los derechos humanos, nos hemos encontrado con un movimiento de extrema derecha y de extrema violencia que tiene especialmente como foco y tiene especialmente como punto para atacar exclusivamente al feminismo y a las diversidades sexuales. No hay discurso de persona de derecha que no termine insultando de alguna manera al feminismo o a las diversidades. Muchos saben de economía, pero se la pasan hablando de nuestros genitales. La verdad que ni mi ex habló tanto de mi concha. La realidad, nadie lo habló tanto como esta manga de salames. Y la realidad es que estamos con eso, y eso está enfrente, y el feminismo está cansado, agotado. Dejamos todo en la cancha cuando hubo que legalizar el aborto, y así no fue, y no paro de felicitarme y de felicitar lo que logramos, y un montón de leyes y todas cosas que están buenísimas. Pero bueno, nos pasó por encima desde ya una pandemia, nos pasó por encima un montón de cosas, y ahora enfrente tenemos lo peor de lo peor de lo peor, el asco inmundo total, la ranciedad absoluta, y estamos cansadas, nos agarra cansadas. ¿Qué está esperando el país? Ay, bueno, que el feminismo salga y pida y luche y haga y solicite y demás. No tengo ganas. Tengo ganas podríamos estar rompiendo todo, porque matan a una mujer cada 30 horas. Podríamos literalmente salir a romper todo, y no lo hacemos. Y está bien que no lo hagamos. Tenemos otros modos, tenemos otro lenguaje. Dialogamos de otra manera con el Estado, con la ciencia y con la religión. No dialogamos de esa forma, no como ellos. No hacemos eso. Y por eso nos tienen miedo. Porque realmente piensan y le temen al concepto de igualdad. Desde ya que queremos referirnos a equidad, pero bueno, no importa, vamos a meter todo en la misma bolsa. Cuando piensan en la igualdad, y eso les da terror a estos grupos, y siento que esta es una discusión que tuvimos en el 2015, pero la tenemos que volver a tener porque esta gente está enfrente nuestro y está a nuestra altura, y la tenemos acá, tocándonos, o sea, soplándonos la nuca directamente. Y lo cierto es que hay que estar atentos y atentes a defender eso, porque lo vamos a perder. Literalmente podemos perder todo eso que consiguieron nuestras madres, que consiguieron nuestras abuelas, que consiguieron nuestras amigas, que conseguimos todas con nuestro sudor, con nuestro estrés, con nuestra exposición. Y eso me parece fundamental. Todas estamos expuestas solamente por ser mujeres. O sea, ya no hay mucho, digamos, no hay mucho análisis ahí. Pero hay como todo un grupo de personas, y voy a nombrar, por ejemplo, a la compañera Luciana Pecker, por dar un ejemplo, que ha tenido que correrse un poco de las redes sociales por las amenazas de muerte que ha recibido por expresarse en redes sociales. La persona que está hablando ahora tiene un botón antipánico. ¿Contra quién? Contra una persona que está en la lista de Javier Milei. Que se presenta y está todo bárbaro porque acá no pasa nada. No pasa nada. Es un botón antipánico que la batería no le dura. O sea, a ese nivel estoy hablando. Desde ya que hay avances, hay cosas que están mejorando y todo bárbaro. Pero el presente no está bueno. El presente no está bueno. No es el que imaginamos, no es el que buscamos, no es por el que salimos a la calle. No queríamos esto. Yo no tenía ganas de estar hablando hoy de esto. Tengo ganas de estar hablando de otra cosa. De qué pasa, qué aportes puede hacer la medicina a la educación sexual integral, qué aportes podemos hacer los agentes de salud, cómo es el sistema de salud para con toda la diversidad, todo el abanico de personas que pueden de alguna manera acercarse y efectivamente, por fin, lograr una atención como la de cualquier ser humano promedio. Y sin embargo tengo que estar acá diciendo, che, mirá que igualmente esto que estamos debatiendo, capaz que el año que viene ni siquiera capaz podemos usar este espacio. Digo, mucho más grave. Más allá de la masturbación mental, de leer educación sexual integral y que te guste, y que digas, ay, me encanta leer esto, bueno, hay que hacer algo con esto, efectivamente. Y eso se tiene que materializar en algo, en lo que sea, en una queja, en un tweet, en ir a la escuela a reclamar que las cosas se hagan como se tienen que hacer y como la ley las marca. Desde hablar con la docente, el docente que dijo una barbaridad en la clase y vos querés ir a mostrar que en realidad todo eso que están diciendo tiene un pasar dentro de esas infancias y que vos querés intervenir en eso.
de cualquier cosa, hablar con tu amigo, con tu amiga, lo que sea, no importa, pero en algo tiene que trascender las lecturas, insisto, como esta masturbación mental en la que últimamente yo también me encuentro, en la que me encuentro leyendo libros sobre feminismo, sobre educación sexual, que son muy bonitos, que están muy buenos, en especial, le metí al chivo, muy buenos, ya compré ese libro, muy buenos, pero me pregunto qué pasa en la realidad. Bueno, en la realidad, hoy encabeza Javier Milei. Entonces me pregunto qué estamos haciendo, en qué nos hemos convertido, qué ha pasado con todo ese agotamiento que tenemos y qué pasa ahora que salimos a la calle efectivamente o que nos plantamos, por ejemplo, en redes sociales, que no es un escenario menor, no es una pavada hacer redes sociales, por lo menos no hoy en día, en otro momento sí. ¿Y qué sucede con eso? ¿Y qué estamos representando? ¿Qué estamos buscando? Me parece que eso es muy importante. La verdad es que yo tenía un montón de cosas para decir, pero lo cierto es que fui escuchando un poco y eso fue cambiando, por eso estaba con el celular porque iba anotando algunas cosas que quería mencionar. Y para cerrar, porque estimo que estamos en hora, creo que no puede existir, me parece que casi que por definición, y insisto, si no están de acuerdo estoy dispuesta a conversarlo, pero no puede existir feminismo sin memoria. No hay posibilidad de que alguien diga, che, yo siento que quiero ser feminista, sin que no tengas que recurrir a un recuerdo, a esas escenas que se arman en nuestra memoria. Nuestra memoria de ver a nuestras madres golpeadas, nuestra memoria de ver esas discusiones en casa en donde a papá se le iba la mano, las discusiones de tu amiga llorando porque el novio le revisa el celular. Memoria de decir, bueno, ¿cuál es el primer femicidio que te acordás? ¿Cuál fue el femicidio que más te impactó? Es como una especie de magazine del feminismo, entras en esa, hagamos un test. Digamos, es bastante trágico, pero lo cierto es que es imposible sin memoria. Y así como tenemos que recordar lo que sucedió en nuestra infancia, lo que sucedió en nuestra adolescencia, desde ya también, insisto, repito y adhiero y retuiteo las palabras de Gaby, que menciona, bueno, hagamos una introspección, pensémonos a nosotros, a nosotras, a nosotres ahí. También invito a que tengan memoria a corto plazo, del 2018 para acá. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió con el movimiento? ¿Qué cosas se transformaron? ¿Qué consideran que cambió? ¿Qué empeoró? ¿Qué quedó igual? ¿Qué significa que alguien sea un aliado? Empezar a repensar esas cosas. ¿Cómo cambió mi biblioteca? ¿Cómo cambió lo que tengo archivado en el celular? ¿Cómo cambiaron mis redes sociales? ¿A quiénes sigo? ¿A quiénes dejé de seguir? Todo eso es un concepto sociológico muy interesante para pensar qué pasó conmigo, qué pasó con el feminismo, que todavía está y está más vivo que nunca. Y yo creo que Javier Milei, si le tiene que tener miedo a algo, desde ya primero es un peluquero y segundo es al feminismo. Y no tengo ninguna duda de eso. Ninguna duda de eso. Le tiene que tener miedo. Y no tengo ningún problema en decirlo, porque yo también lo tengo, porque tengo un botón antipánico para alguien que trabaja con él. Y no tengo dudas de que no soy la única. No tengo ni una duda. Daría un dedo de mi mano. O sea, apostaría a eso. No tengo ninguna duda de que no soy la única persona. Por amenazas de muerte. Así que la definición de libertario, que esto de que es sin agresión y demás, o está mal, o la gente no lo entendió, o no saben leer, con lo cual me parece que sería muy acertado por la gente que sigue ese movimiento. Pero al margen de eso, creería entonces que es importante que tengamos memoria y que pensemos y reflexionemos en eso, y en base a eso definamos las acciones del presente y del futuro, pero con lucha. Y estamos cansadas, sí, estamos cansadas, ya lo sé. Descansar el hombro de una compañera, llorar 2 días, llorarte en posición fetal, pero al tercer día te levantás y salís. Eso es lo que hace una feminista. Llorás, sí, llorás con la compañera, llorás con el compañero, llorás con la compañera. Te informás, lees, ¿qué está pasando con mis compañeros trans? ¿Qué está pasando con mis compañeros con diversidad funcional? ¿Qué está pasando con mis compañeros gordos? ¿Qué está pasando con mis compañeros racializados? Eso es lo que me tengo que preguntar. Insisto, te pones mal, te cansás, llorás en el hombro 2 horas y te limpiás las lagañas y salís. Eso es lo que hace una feminista, sale a luchar. Es lo que nos enseñaron las madres y abuelas, es lo que vamos a hacer nosotras y es lo que van a hacer nuestras hijas, nuestras nietas, nuestras amigas, nuestras sobrinas, nuestros sobrinos, sobrines y todes. Eso es lo que tenemos que hacer. Así que si están cansadas, cansados, cansadas y necesitaban escuchar algo así, bueno, aprovechenlo y salgamos a hacer cositas. Muchas gracias. Estoy cansada, le dije, agárrense,
Mira, re caliente. Bien. Bueno, yo creo que nada para agregar, ¿no? ¿Qué más voy a decir después de todo esto? De nuevo, gracias a las tres les comparto unos bellos certificados de participación. Lo querían agarrar antes de la mesa. Estaban ansiosos. Ay, gracias. A ustedes, aplausos para las tres, fuertemente. Al tiempo del carnaval, la vergüenza me acompaña para comenzarte a hablar. Entre diablos yo me escondo para poderte mirar. Sus espejos me reflejan tus encantos al bailar. Entre harinas y albahacas yo te he ido a buscar. Bueno, ¿cómo les va? ¿Cuánta gente? Bueno, me voy a tomar, si me permiten, la cucaracha acá me dicen que puedo, 5 segunditos para decir unas palabras. Quiero hablar de mi experiencia personal con la ESI. Yo no tuve, digamos, ESI cuando iba a la escuela, y no dejo de preguntarme y de hacerme preguntas de qué hubiera pasado si yo hubiese tenido ese acompañamiento, la posibilidad de posibilidades, ¿no? Alguien que venga y me diga, che, mirá, sabes que lo que te pasa no está mal, ¿no? O sea, fíjense qué loco es pensar que lo que sos está mal, ¿no? Este sistema nos va poniendo todo el tiempo en un cubo de cómo nos tenemos que vestir, qué tenemos que decir, cómo tenemos que hablar. Esta pollera que tengo hoy puesta la usaba mi hermana para bailar danza. Este collar era de mi abuela, que yo moría por ponerme. O sea, yo la miraba a mi hermana bailar y se me dio el cuerpo literal. Y yo, taekwondo, para que se me quite lo trolo. O sea, imagínense qué bien que funcionó. Todo lo trolo se me ha quitado. Acá nuestras dos compañeras somos docentes, las tres en la escuela, en el barrio Richardelli, en la ex 1114, y vemos todos los días, ¿no? Lo necesaria, lo fundamental, lo imprescindible que es la ESI en las escuelas, ¿no? Chiquitos, chiquitas de primer grado, puto trolo, como sin entender, sin saber ni lo que están diciendo, ¿no? Voy con las uñas pintadas y, señor, ¿qué sos? ¿Hombre o mujer? Como,
me pinté las uñas nada más, o sea, nada más. El trabajo que hacen estas dos mujeres son, o sea, jornada doble. Yo soy maestro curricular, de plástica, o dibujito, toma. Ellas dos están todo el día. Nada, las admiro profundamente. Así que, nada, decir eso. Por más ESI en las escuelas, por más ESI en las casas, por más ESI en las calles, por más ESI en todos lados, feliz cumpleaños ESI. Y bueno, ahora vamos a seguir cantando un tema de María Elena Walsh, que fue una gran educadora para todos y todas nosotros. Es una chacarera, se llama Chacarera de los Gatos. Me encantaría que quien se anime y quien quiera bailar una chacarera, por favor, háganlo. ¿Nadie va a bailar una chacarera? Perfecto, me tengo que enojar. Me tengo que enojar. No, bueno, está bien. Vamos a tocar otras, así que por ahí después se animan. No sé, pero si alguien me acompaña. Perfecto. Allá que se está escapando. Bueno, quería, perdón, también que me había olvidado agradecer el espacio por habernos convocado. Nosotras somos La Mascota Folk. Nos pueden buscar en Instagram, La Mascota Folk, así como un guión para separar las palabras. Y estamos. Perfecto. Arrancamos. Tres morrongos elegantes de bastón, galera y guantes, dando muchas volteretas, prepararon sus maletas. Miau, 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 michi, michi, miau. Toda la ratonería pregunto con picardía. Mi chifuses, ¿dónde van? Nos vamos a Tucumán. Miau, 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 michi, michi, miau. Hueles al pasado el gato, que hay concurso para gato. Los tres michis allá van en tranvía Tucumán. Con cautela muy atuna, cruzan la mate de luna y se tiran de cabeza al concurso de belleza. Mas como el concurso era para gato y chacarera, nos echaron del salón sin ninguna explicación. Miau, 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 michi, michi, miau. Volvieron poco después las carreras al revés. Un abrojos en el pelo y la cola por el suelo. Miau, 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 michi, michi, miau. Fallaron la verdad a toda la vecindad. Tucumán es feo y triste porque el gato ya no existe. Los ratones se escucharon y enseguida se marcharon. Los ratones allá van en tranvía Tucumán. Bueno, quédense, que seguimos con otra chacarera espectacular. Cambio planes, baile, puede ser el pasito. ¿Sí pueden bailar acá? Solo pasito. Perfecto. ¿Podrían bailar más adelante, por favor? Gracias, disculpen. ¿Hay un micrófono que está apagado, puede ser? Producción. ¿Qué pasa? ¿Estamos pisando un cable? Ah. Bueno. Han bailado tan bien. ¿Querés agarrarle? La rompimos, literal. ¿Se puede? Ahí viene, ahí viene. No, y ahora
Bueno, ¿qué le dice si va a tomar el corno? Muchas veces. No. Bueno, no, se me aguachentaron las bailarinas, los bailarines, por favor, te lo pido. Vamos a cantar Alma de Rezabaile. Nada, lo digo por las dudas. Perfecto. Ahí va. Eso, ahora sí. Perfecto. Sí. ¿Vuelve la danza? Hola. No, Perfecto. pero no sé si están perdidos. Hola, ¿qué tal? ¿No se puede hablar allá? Sí, a ver, por favor. Perdón. Sí. Hola. El Hola, último, hola. el último parece. ¿El último? El de allá. Ah, ahí está prendido. Está pre- Hola. 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 Ahí está. Bueno, ¡Bravo! vamos despidiendo. Ahora sí. Bueno, perfecto. Alma de Rezabaile, una buena chacarera que no pueden dejar de bailar. El baile ya ha comenzado allá por Santiago del Estero. Retumba toda la selva, el repicar de un bombo de güero. Despierta toda la noche al dulce brillo de las estrellas. Bailaba la Teresita que danza, que era la reina. Nochecitas santiagueñas, ardiente luna, noche de plata. La luna sobre el monte, de luz brillante se desparrama. Que bailera Teresita, dulce y fragante como las flores. Gritaba la paisanada, emborrachada de amores. La cebollinita. Que busca la pobrecita, tal vez la danza le dé consuelo. Su pollera un remolino, sus pies descalzos, trompo de fuego. Teresita, Teresita, te has vuelto lluvia, te has vuelto luna. Te ha vuelto flor de los campos, te ha vuelto brisa que me perfuma. Han pasado muchos años, pero mi pueblo nunca te olvida. Bailando los rezabailes para que tu alma siga encendida. Que bailera Teresita, dulce y fragante como las flores. Gritaba la paisanada, emborrachada de amores. Bueno, muchas gracias. Acá no tenemos otra. No tenemos. No sabemos qué. ¿Quieren otra chacarera? ¿O cómo están? ¿Sí? Perfecto. Seguimos con la Pedro Cáceres. Ok. ¿Quieres bajar? Bajamos si quieres. No sé qué tengo en el alma, no sé qué tengo ahí de mí, que no puedo hallar la calma desde el día en que te vi. Me privan de que te vea, de eso me podrán privar. Privarme de que te quiera, no te olvido ni podrá.
más disimular. Suena violín barranqueño que los recuerdos me hieren. Ven a rimarme un consuelo, violín de Pedro Cáceres. Quiero sin ti no ando y sin decir diciendo. Quiero querer y no puedo, ando y sin querer queriendo. En el cielo las estrellas caminan de dos en dos. Así caminan mis ojos, me dicen por tras de vos. Como esta rosa encarnada y abrila que está en capullo, y verás mi corazón abrazado con el tuyo. Suena violín barranqueño que lo recuerdo mi bien. En arribar mi consuelo, violín de Pedro Cáceres. Uno más y cortamos. ¿Qué les gustaría escuchar? Una samba. ¿Una samba? Bueno, una sambita para terminar. ¿Se escucha bien el micrófono? Yo no me escucho nada. Bueno, ¿alguien baila samba? Sí, nosotros. Ay, me encanta. Perfecto. Como un tizón encendido, ardiendo dentro mi sangre, tu sombra viene conmigo y no la puedo arrancar. Te llevo por los caminos como un abrojo prendido en mi caminar. Te llevo por los caminos como un abrojo prendido en mi guitarra. Por esa rama del viento veo anunciado tu pelo, y en los alambres del tiempo, girones de soledad, se deshilacha el recuerdo, sabiendo que estás muy lejos y que ya no volverá. Se deshilacha el recuerdo, sabiendo que estás muy lejos de aquella nuestra verdad. Estremecidos de cielo, yo vi tus ojos llorar. La noche pide guitarra, la samba busca el olvido, y yo te quiero cantar. La noche pide guitarra, la samba busca el olvido, yo no te puedo olvidar. Como un sutil alfarero te fui tallando mis sueños a golpe de greda y fuego, a fuerza de tanto andar, y en el telar de un couplet te dibujé verso a verso para no perderte más. Y en el telar de un coplero te dibujé verso a verso para besarte al cantar. Al
ella luna perdida, como un capullo en el cielo, se me hace que es tu pañuelo, que en una zamba se va, y en el temblor de un lucero, como siguiendo tu vuelo, mis pensamientos se van. Y en el temblor de un lucero, como siguiendo tu vuelo, mi amor te sale a buscar. Estremecidos de cielo, yo vi tus ojos llorar. La noche pide guitarra, la samba busca el olvido, y yo te quiero cantar. La noche pide guitarra, la samba busca el olvido, yo no te puedo olvidar. Ahora sí, gracias a todos por ser de la partida. Hasta aquí llegamos. Gracias por sumarse al festival, por más ESI. Kenny de la Mascota Folk. A seguir construyendo, teniendo memoria, lucha, placer. Repito algunas palabras que salieron acá. En unos días estará esto subido en las redes, en el YouTube del Centro Cultural, para volver a vernos y para poder compartir también y haciendo que llegue a más personas estas voces, estos sentires. Agradecimiento también a les compas trabajando arriba con la sala, Dulce, Rodrigo, por todo. Y nos vemos la próxima.